Hola, soy Quique y me encuentro en Nueva Zelanda. Hola, soy Sebas y estoy en Canadá. Y Y juntos juntos somos somos hermanos en hermanos la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este podcast. Dos hermanos, dos visiones, dos latitudes diferentes, hablando sobre diversos temas de actualidad. Arranquemos. Tu cuerpo es probablemente la herramienta más poderosa que tienes y al mismo tiempo una de las más ignoradas. Pasamos años aprendiendo cómo trabajar, cómo hacer dinero, pero nadie nos enseña cómo funciona realmente nuestro cuerpo, ni cómo usarlo a nuestro favor. Y lo más interesante es esto. No necesitas tecnología avanzada, no necesitas suplementos caros. Solo necesitas entender algo muy simple de tu cuerpo que ya sabe cómo funcionar, pero lo hemos olvidado. Hoy en día lo llaman biohacking. Pero en realidad es volver a lo básico, respirar mejor, moverte más, exponerte al estrés correcto. Y la pregunta es, ¿Qué pasaría si empiezas a trabajar con tu cuerpo en lugar de ir en contra de él? hoy vamos a hablar de eso, de cosas tan simples como meterte en agua fría, no comer por un tiempo o simplemente sentarte a respirar. También vamos a hablar de cómo esas cosas pueden cambiar completamente tu energía, tu mente, tu vida. Y esto es Hermanos en la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este su podcast, Hermanos en la Distancia. En este momento queremos invitar a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que se suscriban a nuestro canal, le den like a este contenido, porque estamos empezando este proceso y la verdad, Sebas, es que hemos recibido comentarios de muchas personas en las que el algoritmo de YouTube, de TikTok, les ha botado nuestro contenido y mucha gente dice, uy, casi no tienen vistas, pues les vamos a dar aquí una vista para apoyarlos y se encuentran con un contenido que les agrada, que les gusta y que les ha servido. Entonces queremos llegarle a mucha más gente, así que bienvenidos, suscríbanse aquí al canal y compartan este contenido si lo encuentran útil. Sí es, bro. Estamos muy contentos bueno, como siempre les hemos dicho, es hablando desde dos hemisferios, desde dos latitudes del mundo, pero siempre como desde la humanidad, desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, dos hermanos hablando de temas que nos interesan. Así es, temas que nos interesan, que nos ayudan a crecer como personas, que nos ayudan a entender un poco más aspectos de nuestra vida como las finanzas, la salud, el desarrollo personal. Así que estamos acá súper comprometidos y metidos en el tema porque estamos aprendiendo mucho, reflexionando y sentimos que estamos llegando cada vez a más personas que quizás disfrutan de este contenido, pero a la vez reflexionan, aprenden. Entonces es una labor como bastante satisfactoria. Listo, bro. Entonces, entremos en materia con el tema de hoy, si te parece. Es un tema, yo creo que muy importante. Yo creo que también ha cogido mucha popularidad últimamente porque, eh, no sé, como atletas de muy alto rendimiento, deportistas, los grandes empresarios y en general esta gente que son como grandes funcionarios como de alto rendimiento, ¿no? Como personas de alto rendimiento están hablando de esto y es el biohacking, ¿no? Que es un tema que también nos interesa y que en cierta parte tú y yo hemos venido haciendo, practicando algunas
actividades que nos ayudan un poco a hackear la biología de nuestro cuerpo, ¿no? Así es, bro. Hoy entonces vamos a hablar de cómo hackear nuestro propio cuerpo. Realmente un tema bastante interesante y como tú lo dices, en el que hemos dado ciertos pinitos. No había encontrado el término en español mucho, el tema de biohacking. El contenido que se genera está más como en inglés y todo el tema, pero seguro todos sabemos a qué hacemos referencia cuando hablamos de biohacking, que es básicamente el control de nuestra propia biología. Em, ¿Y qué dices tú, Sebas? ¿Qué entiendes tú por biohacking? Sí, mira que estaba buscando también como información sobre este tema y mira que el biohacking de alguna u otra manera lo que intenta es un poco volver a activar todos esos mecanismos profundos de nuestra biología que hoy por la modernidad han sido apagados o disminuidos de alguna manera, ¿no? Entonces hay que decirlo, y es que el cuerpo es una máquina, ¿cierto? Funciona como una máquina, pero sobre todo es una máquina tremendamente eficiente, ¿sí? Una máquina que optimiza siempre para el ahorro de energía. ¿M? Y en ese proceso de ahorro de energía, pues el cuerpo tiene ciertos mecanismos, ciertas formas de comportarse ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la antigüedad o en las épocas primitivas, el ser humano tenía que cazar, tenía que enfrentar el peligro, la incertidumbre, tenía que aguantar hambre, frío y ciertas condiciones de la naturaleza típicas de su tiempo, ¿no? Pero ahora, en la modernidad, ahora es solo confort, ¿no? Tenemos el acceso a la comida a unos simples pasos en nuestra casa, tenemos el control de la temperatura casi que en cualquier, no sé, entorno, ya si estemos en invierno, pues podemos resguardarnos o ya sea en el calor, pues podemos obtener frío. Entonces el biohacking lo que intenta y lo que veo es como todo ese conjunto de actividades, ese conjunto de cosas que nosotros podemos hacer como para volver a reactivar esos sistemas primitivos y poder, como tú bien lo dices, controlar esa biología, ¿no? Así es, bro. Sí, yo creo que entrando ahí con la definición del biohacking y tratando de entender el tema sobre el cual estamos, yo lo veo también como tú lo has visto y también creo que el biohacking tiene que ver también con hacer pequeños cambios en tu cuerpo, en tus hábitos, en tu mente, para mejorar tu rendimiento físico y mental. Y eso viene también derivado de ajustar nuestra vida moderna a nuestro estado actual de evolución. Como lo decías tú, nosotros estábamos diseñados antes para cazar, para tener una vida mucho más activa, para estar en otro tipo de ambientes. Y hoy en día con la modernidad, con, digamos, con todo el confort que tenemos, pues necesariamente nuestro cuerpo está un poco diferente, ¿no? Pero también nos vemos sometidos muchas veces a estrés, nos vemos sometidos a ineficiencias. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando estamos en la oficina y el jefe está de mal genio, está estresado y empieza a pedir cosas y de pronto mete más estrés del que uno necesita, uno también se estresa y el cuerpo ve eso como un inminente peligro, pero no es un peligro del que tú puedes huir corriendo, sino que te quedas ahí y te vas a la casa pensando en eso, te vas con el estrés y al final de cuentas, pues estás cayendo en un ciclo de ineficiencia, digamos, de tu cuerpo. Está todo el tiempo ahí súper activo y estás como luchando contra el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que el biohacking, aquí en este tipo de casos,
nos ayuda a entender el sistema operativo del cuerpo para poder salir de esos peligros y para poder optimizarnos un poco más. Em, Así es. Y sí, mira que es un tema de mucha complejidad, ¿no? Porque el cuerpo humano es un sistema complejo y tiene muchas, ¿sabes? Interacciones, ¿no? Y a veces es muy difícil uno eh, tratar de entender cómo todas esas relaciones o un pequeño comportamiento, un pequeño hábito que nosotros tengamos, pues cómo puede eso llegar a afectar todo nuestro sistema, ¿no? Pero yo sí quisiera hacerte una pregunta, bro. O sea, ya sabiendo que el biohacking es esos pequeños cambios que hacemos en en nuestro cuerpo, en nuestros hábitos para mejorar ese rendimiento físico y mental, ¿verdad? ¿Tú crees que el biohacking hoy es un tema que está de moda o crees que realmente hay como algo de ciencia y de sustento como detrás de todo esto? ¿Tú qué crees? pues yo creo que es un tema que sí ha estado como en tendencia, que empezó a hablarse de él hace algunos años, pero creo que detrás de ese término biohacking hay una serie de prácticas que realmente son muy efectivas para el ser humano, para todos nosotros, y también son una serie de, digamos, de problemas o de situaciones que todos queremos resolver en aras de mejorar nuestra vida. O sea, todos queremos tener una mejor salud, queremos que nuestro cerebro funcione mejor, queremos que nuestro descanso sea reparador, en fin, una serie de beneficios que queremos para nuestro cuerpo, para nuestra vida en estos momentos de, digamos, de estrés, de modernidad, de distracción. Entonces creo que el biohacking llega como una herramienta para que todos empecemos a entender, realmente a visualizar que hay muchas formas en las que podemos hackear nuestro cuerpo, hackear nuestra mente, es decir, entrar en el sistema operativo y empezar a modificar ciertas cosas para poder vivir mucho mejor. No sé si, eh, digamos, el término biohacking se vaya a expandir mucho o si realmente sea solamente un término pasajero, pero lo que creo es que lo que hay detrás de todo eso sí, sí es algo que ha venido para quedarse y que vamos a estar, mejor dicho, avanzando mucho en esas prácticas. No sé si tú has visto eh, temas de biohacking en práctica como tal, si tú has hecho em, algún tipo de prácticas como para optimizar tu energía, mejorar tu salud, aumentar tu claridad mental. No sé si tú has hecho algunas de esas cosas para que seguro ahora nos cuentes, pero más adelante entremos en detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, yo he hecho, no sabía que era como una forma como de hacer biohacking, digamos, como de modificar como la biología del cuerpo, pero sí algunas prácticas las he venido haciendo, que es como el ayuno y los baños con agua fría, principalmente esas dos cosas, ¿no? Ujú. Eh, Genial. pero yo creo que hay muchas, ¿no? O sea, tú también practicas algunas, ¿no? Sí, Según lo que también, hemos. también he Ujú. tenido contacto con el agua fría, me gusta la meditación y no sabía, pero también el tema de los suplementos está metido ahí en el tema del biohacking. Si tú Sí, tienes algún suplemento especial que consumes también, que por ahí te escuché que los probióticos son algo que te ha servido bastante también. bueno, sí, hacen como parte de la dieta los probióticos y intento consumir alimentos fermentados, como mm, principalmente el kefir, es como el alimento así como fermentado que hace parte como de mi dieta casi que a diario. Ujú. Pero sí, Genial, bro.
Yo Ujú. creo que entramos en detalle de todas esas prácticas, pero sería bueno que entendiéramos uno de los términos más como importantes y centrales cuando uno habla de biohacking. Es un Ujú. término que la verdad no conocía antes y es la hormesis. Esta es un concepto o que trae como una idea clave y es que el cuerpo humano está diseñado para adaptarse, para sobrevivir y para volverse más fuerte bajo un estrés controlado. Y de ahí me llama mucho la atención el tema de la importancia de el estrés controlado. Hay situaciones en las que una pequeña dosis de estrés pueden hacer nuestro cuerpo mucho más fuerte, mucho más resiliente. Sí, sí, bro, es un tema realmente revolucionario para mí también, porque pensar que el cuerpo, o sea, realmente puede hacer ese tipo de adaptaciones, ¿no? A esas situaciones como de que tú llamas estrés controlado, pero puede ser una situación de riesgo incluso o de alta incertidumbre. Pues, o sea, es muy interesante cómo el cuerpo tiene esa capacidad para adaptarse, ¿no? Yo estaba leyendo y decía que esta respuesta de adaptación del cuerpo es a nivel celular. O sea, pareciera que todo como el organismo completo, el ecosistema de células de nuestro cuerpo, responde y se adapta a la situación que se nos presente. Entonces, me llama mucho la atención entender y saber que el cuerpo puede llegar o sea, como a responder prácticamente a la situación que uno le ponga enfrente, ¿no? Y, Sí, ajá, eh, y más importante lo que tú dices es el tema de volverse más fuerte, ¿no? Porque, o sea, se adapta, pero parece que también aprende de la situación o tiene como esa memoria biológica, ¿no? Entonces eso hace que por cada situación nueva que uno esté en como en estrés, sí, como en ese estrés controlado, pues parece que el cuerpo cada vez se adapta mejor a ese tipo de situaciones, ¿no? sí, es como me hiciste acordar de las vacunas, de cómo funcionan las vacunas. Y Ujú. es precisamente que te inyectan un poco de la información de la enfermedad y esa dosis cuando entra al cuerpo hace que el cuerpo active su sistema inmune y que aprenda, digamos, a dar respuesta efectiva a ese tipo de situaciones. Entonces, claro, o cuando una serpiente te muerde y te inyecta el veneno, la cura para esa situación es el mismo veneno de la serpiente, o sea, el, el remedio está, digamos, diseñado con ese mismo veneno. Entonces, vale la pena hacer ahí la analogía. Seguramente en muchas ocasiones el estrés controlado hace que nuestro cuerpo se active y como tú dices, es a nivel celular, ¿no? Es Sí, impresionante. y también es importante aclarar, bro, yo creo que no se trata porque se puede llegar a confundir, ¿no? Que por estar uno expuesto a estrés crónico o más bien un estrés permanente, entonces el cuerpo se hace más resiliente y más resistente, ¿no? No se trata como de hacer al cuerpo trabajar más duro en todo momento, sino se trata también como de enviarle unas señales, las señales correctas como tú bien lo dices, a ese sistema operativo del cuerpo, ¿no? Pues porque lo cierto es que el cuerpo cuando entra en estos estados, ¿cierto? De adaptación celular ante el estrés, a estas situaciones de estrés, pues parece que la energía del cuerpo pues se eleva un poco, ¿no?
como que se sobre revoluciona, ¿no? Entonces la idea de estos ejercicios y de estas prácticas no es estar como sobre revolucionado siempre, sino revolucionarse en el momento en que se necesita, durante el periodo necesario para conseguir como un objetivo claro, ¿no? Entonces no se trata de trabajar duro ni nada, sino de con una pequeña incomodidad, ¿cierto? Como salir de ese confort, eh, podemos fortalecernos y podemos tener una ganancia en nuestro cuerpo. Pero entonces, si quieres, empecemos a hablar entonces de cada uno de las formas en que tú y yo intentamos hacer biohacking y que han tomado también mucha popularidad últimamente, bro. Si quieres, si te propongo que iniciemos a hablar sobre las inmersiones en agua fría, ¿no? ¿Qué te parece? Dale, dale, me parece genial porque, como tú dices, son situaciones que pueden ser un poco incómodas, pero al final terminan fortaleciéndolo a uno. Y la Ujú. verdad, eh, pues acá en Queenstown, nosotros tenemos la fortuna de tener un lago gigante que se llama el lago Guacatipu. Y ese lago, si no estoy mal, es el tercero más grande de Nueva Zelanda. Está acá en la isla sur y se formó hace mucho tiempo durante el periodo de deshielo. Entonces es agua que quedó allí producto de todo el deshielo que se produjo. Y en algunos momentos el lago tiene hasta 400 metros de profundidad. Y la temperatura no cambia durante el año, incluso si está en verano, si está en invierno, la temperatura del agua es la misma, está cerca de los 6 8 grados de temperatura. Parece que no fuera tan fría, pero realmente cuando la pruebas al principio sientes el frío. Y, y todo empezó pues por tener la facilidad de tener acá el lago cerca y también como un reto personal de empezar a exponerme a ese frío. Y pues claro, llegas tú al lago y en verano es un poco más fácil hacerlo porque pues la temperatura ambiente está como más cómoda, entonces te puedes meter y al salir todavía estás muy bien, pero en invierno pues a veces el agua del lago está es más agradable que la sensación térmica afuera del agua. Eh, entonces ese momento en el que tú vas a ingresar al lago y toda la cosa, y cuando sales, pues siempre es bastante frío. Pero lo que yo empecé haciendo fue solamente yendo y metiéndome al lago por unos segundos y sentía pues un impacto grande en el cuerpo, sentía que no iba a aguantar y que tenía que salir. Pero poco a poco fui como yendo un poco más y al final de cuentas me di cuenta que estaba empezando a disfrutar de estar ahí en el lago y en algunos momentos ya no solamente me metía para estar ahí sintiendo el frío, sino ya disfrutaba nadar y toda la cosa. Entonces empecé a notar que cuando hacía eso, eh, sentía como una vitalidad a los minutos de haber salido, sentía como nuevo, como que me había reseteado. Entonces me empezó a gustar la práctica precisamente por eso. Y también sentí que después de estar ahí, pues no había nada más frío, entonces como que me adapté mejor a la temperatura de Queenstown, especialmente cuando es otoño, invierno, que está un poquito frío. Y pues curiosamente noté también que mi cuerpo empezó a cambiar tan solo nadando por esos 5 minutos o algo. Empecé a sentir que de pronto ya no necesitaba hacer tanto ejercicio, sino que con eso bastaba. Incluso perdí algo de peso también ahí y me he enfermado muy poco, la verdad. Desde que estoy haciendo eso, viste que le dan a uno a veces
algunos resfríos, algunas cosas y curiosamente no me ha dado desde que estoy haciendo esa práctica. Y también cuando estuve leyendo un poco acerca de eso, me di cuenta que también el hecho de hacerlo diario, eso o 2, 3 veces por semana, hace también que tu cuerpo libere, tu cerebro libere dopamina. Entonces sientes también como satisfacción de haberlo hecho. Y me sentía que sí, que mejoraba mi estado de ánimo, pero en especialmente lo que más sentía era como me reseteaba el sistema nervioso y me daba vitalidad para continuar con mi jornada. Entonces me gustó un montón. Y parece ser que es un tema bastante popular. Hay un tipo que se llama Wim Hof, que ahora tiene como 60 y algo de años, y Ujú. el apodo de él es The Iceman, el hombre hielo. Y el tipo hace ese tipo de prácticas, pero súper extremas. Él ha estado subiendo en ropa interior el Everest, Sí. ha estado por mucho tiempo en agua completamente congelada, eh, y es una persona que se encuentra súper activa, súper saludable a su edad. O sea, le hacen estudios y él tiene o sea, obviamente luce como una persona de 60, pero eh, su cuerpo está en un estado similar al de una persona de 20 años. Entonces, encontramos que esa es una forma de hackear tu cuerpo, de, de hacerlo más fuerte, más resiliente, y se basa en generar un poco de estrés controlado porque cuando tú entras al agua fría, pues obviamente tu cuerpo se estresa y es un reto para tu mente y para tu cuerpo, pero funciona, funciona. La verdad, estoy contento con eso. Lo hice más de 80 días, si no estoy mal, como 89 días seguidos. Y después por algunos ajustes en mi horario y todo eso, no lo estoy haciendo todos los días, pero cada vez que puedo, sigo con la práctica. Genial, bro. Genial. Sí, Me parece súper o sea, me parece chévere es que tengas como la oportunidad de hacerlo así como, ¿sabes? En un río, eh, como rodeado de la naturaleza y todo eso, ¿no? Me parece que eso le da como un componente adicional de, como de biohacking, ¿no? Porque el entorno te ayuda también a, como a que tú entres en ese proceso, ¿no? De inmersión, todo eso. Súper. Y yo quiero ahí hacerte una pregunta adicional y es, primero eso, si sientes que el entorno natural como que le da algo adicional al, como a la inmersión en agua fría. Y segundo es si tú solo te sumerges y te quedas ahí quieto o si nadas, si haces alguna actividad y más o menos cuánto tiempo estás ahí en el agua. sí. Pues mira que ese tema del componente natural realmente lo resalto, hace bastante diferencia porque he estado en lugares donde puedes hacer la inmersión en agua fría como en unos jacuzzis o en una piscina y se hace y el cuerpo es un buen reto, pero hacerlo al aire libre, rodeado de montañas, de animales, tiene como, tú estás pisando rocas, como que le da a uno una sensación de libertad y de integración con la naturaleza. Por eso yo creo también que, volviendo a lo que tú decías de cómo vivíamos en la antigüedad y qué prácticas hacíamos y toda la cosa, creo que el cuerpo recuerda eso, recuerda ese contacto con la naturaleza, recuerda esa sensación de libertad. Entonces, es espectacular cuando si te sumerges y ves alrededor y hay unas montañas. A veces las montañas tienen nieve, hay unos patos que pasan por ahí. De pronto también hay aves que están
volando y como que te sientes, sí, parte de la naturaleza. Es impresionante. Me siento como súper libre cuando lo hago. Y cuando no estamos por acá en Queenstown, de pronto uno viaja a algún lugar o tratamos de hacerlo en, en un río, como dices tú, o en el mar, en algún tipo de fuente de agua natural. Y la verdad marca la diferencia. Yo creo que le agrega como un plus. Y cuando lo hago, realmente trato el lago, donde mayormente hago la inmersión, tiene una inclinación evidente. Entonces tú empiezas a caminar y a los 6 pasos ya él está más alto que tu cuerpo. Entonces yo lo que hago es tratar de meterme de una y sumergirme completamente y nadar un poco, Ujú, tratar de nadar bajo el agua. A veces hay días en los que sientes que como el agua es tan fría, en los oídos se siente bastante frío y te puede doler un poco el oído. O a veces siento también que se te congela la cabeza, el cráneo también queda así como congelado. Entonces en esos momentos trato de salir un poco. eh, pero creo que el cuerpo como tal, la cabeza es un poco más sensible, pero el resto del cuerpo lo dejo sumergido ahí, calmadito. Especialmente cuando hay días en que el lago está completamente calmado, entonces es mucho más fácil hacerlo. Hay días en que el lago está así lleno de olas y mucho viento, entonces ahí trato de durar menos, pero normalmente lo que yo he calculado puedo estar durando entre 5, 10 minutos, 15, dependiendo el día. Pero hay días que se hace muy fácil ya estar. Puedo estar 15 minutos ahí, dependiendo lo que esté haciendo. Pero una experiencia, sí, espectacular, la verdad. Eso sí, y yo me acordaba mucho de ti porque antes de que yo empezara a hacer este tema, tú me habías contado que estabas haciendo duchas de agua fría. Y yo también estaba como, uy, se vas haciendo en Montreal duchas de agua fría, eso debe ser tremendo. Entonces también cuando iba allá como que me acordaba que de pronto estábamos haciendo prácticas similares y no sé si nos puedes contar también tú cómo has tenido ese contacto con el agua fría, por qué empezaste a hacerlo y cómo te sientes después de un tiempo de haberlo hecho. sí, bueno, yo inicié principalmente era porque un dolor muscular en la espalda. eh, eh, lo tenía pues un poquito ya desesperado. Pues como habrá sido la desesperación, que era invierno en Montreal, prendí así, abrí la llave, llené la tina del baño y así con el agua fría de invierno de Montreal. O sea, me sumergí de una porque ya decía, ya no me aguanto más este dolor. Y no sé a cuánto está la temperatura del agua en Montreal, yo diría que está cerca a cero, o sea, antecitos de la de congelarse, pues. Y estuve, no sé, resistí como unos 35 segundos tal vez. Ya no aguanté más porque ya me dolía la piel. Por ejemplo, cuando me sumergí en la tina, el dolor en los pies no me los pude soportar, entonces tuve que sacar los pies de la tina mientras estaba otro ratico ahí. Y el dolor también en las manos, pero ese sí me lo pude aguantar un poquito más, por lo menos hasta que me salí. Y así fue como inició. Era eso, haciendo como esas inmersiones así de 30 segundos, un minuto. Con el tiempo me di cuenta que eso definitivamente me ayudaba. O sea, es decir, me relajaba mucho el cuerpo, los músculos en general.
Entonces lo que empecé a hacer es literalmente a ducharme todos los días con el agua fría, o sea, todos los días. Pues claro, yo tengo temporadas, ¿no? Cuando está en otoño, invierno, saliendo de la primavera. No, básicamente son unos 6 meses de agua fría, fría, de muy fría, y otros 6 meses de agua, pues ya, yo diría que a unos, sí, no sé, pero unos 12 grados, o sea, agua fría, pero pues como que soportable, ¿no? Es decir, no se puede duchar ahí. Pero cuando me baño así, cuando en esas temporadas de frío acá en Montreal, pues intento todos los días ducharme con agua fría, estar al menos unos 30 segundos, 40 segundos así bajo el agua. Obviamente coloco como el chorro de la ducha focalizado como en la espalda, en las piernas, en el pectoral, como acá, como en la parte acá del esternón. eh, y hago como esa parte así focalizada. Y ya, y no, la verdad estoy contento. La verdad es que, o sea, además de que me ha ayudado para los temas musculares, también me ha ayudado mucho para el tema dermatológico. Yo sufría como de piel grasa. Bueno, todavía hoy un poco, pero está mucho más controlado. Por ejemplo, a raíz de ese tema de la piel grasa, yo tenía como mucho acné. Y gracias a eso también ya el acné está muchísimo, muchísimo más controlado. Eh, de hecho, yo sentía a veces que cuando me bañaba con agua caliente, eh, tenía como una pequeña sudoración. O sea, incluso bañándome, sentía como una pequeña sudoración. Entonces yo sentía que eso también como que, como, eh, no sé, me ayudaba como que de pronto el desodorante no tuviera el mismo efecto, ¿sabes? O Sí, los talcos, no sé. Pero mira que a raíz del agua fría, todos esos temas se han visto ahora controlados. Y no hay día que no me bañe con agua fría, a no ser de que esté, por ejemplo, enfermo, que tenga como gripa, que, bueno, a mí sí me da un poquito más de gripa por el tema de acá, los cambios de clima, sobre todo, cuando el cambio de estación estación. me afecta. eh, pero en general sí, desde que no esté ni trasnochado, ni enguayabado, ni, ni esté enfermo, me baño con agua fría a la temperatura que salga, o sea, Bueno, cerca al cero o más caliente de lo que salga. Y la verdad es que con el tiempo no es que lo disfrute, pero disfruto mucho de los beneficios, más bien eso. Ujú. genial, te estás reseteando el sistema operativo todos los días. Sí, sí, Estás, mejor literal. dicho, porque el agua, claro, en invierno, otoño de Montreal debe salir súper fría, ¿no? No es Sí, un tema no, que mucha gente diga, hoy es agradable, pero es un gran ejemplo del estrés controlado. Me imagino al principio uno siente como que no puede controlar la respiración, que la piel le duele, pero me imagino que has generado una resiliencia frente a eso. No sé si te notas que también si te bañaras con agua caliente ya no es lo mismo. No sé cómo sí, lo ves, ya es un hábito para ti, me imagino. ya es un hábito. O sea, yo ya llevo con Sí, agua fría, ya llevo como un año ya bañándome con agua fría, pronto un poquito más, un año y un par de meses, 3 meses. Eh, todos los días agua fría. Y ya, claro, es un hábito, ya no lo dejo. Y lo que tú dices es cierto, o sea, yo lo entiendo más es por el lado que tú dices que de lo que leías era que cuando uno estaba como expuesto a este estrés del agua fría, que uno salía y tenía como un pico de dopamina. sí, Y yo siento que eso, yo lo he sentido así, o sea, realmente yo no es que me guste bañarme con agua fría, o sea, porque yo igual lucho con el agua fría, me cuesta muchísimo, sobre todo en las mañanas antes de ir a trabajar. Pues, imagínate a esa hora
meterse salido así de la cama a bañarse con esa agua tan congelada. No, o sea, no es una decisión fácil, pero lo que sí me gusta es que al salir del agua fría, sí, el cuerpo empieza como a calentarse un poquito, entonces esa sensación también es como placentera, los músculos como relajados, cero tensión, uno sale activo, sale despierto, entonces eso que tú dices, por ejemplo, de ese golpe como de dopamina se da. Y yo creo que incluso hay como, yo también leía que había hasta un shock de adrenalina, pues, ¿no? Que a raíz del agua fría lo que hace el cuerpo es como que hay una vasoconstricción y lo que hace es toda la sangre dirigirse como a los órganos vitales, corazón, cerebro, todo eso, ¿no? Entonces cuando uno sale del agua fría también como que ya hay una vasodilatación, la sangre vuelve otra vez y en ese proceso de la vasoconstricción pues hay adrenalina irrigada pues en nuestro sistema para evitar que el corazón y el cerebro se detengan. O sea, a ese nivel es, ¿no? Sí, Porque es que una cosa es estar, claro, tú puedes estar unos 10 15 minutos en aguas de 8 o 10 grados, 8, que es sí, frío, pero se puede. Pero yo, o sea, yo puedo estar en máximo un minuto. Habrá gente un poco más entrenada que diga, bueno, estoy 3 5 minutos en agua a 0 grados, a 1 grado. Pero el tema es cuando ya se empieza, cuando uno se expone de más, ¿cierto? Y ya eso se vuelve es como una hipotermia, ¿no? sí, Entonces, ya es cuando ya realmente hay como los efectos nocivos del agua fría, ¿no? Pero entonces yo leía que con que uno tuviera una exposición, si el agua está a 0 grados, entre 30 segundos y 1 minuto y medio, eh, según muestran los estudios, que es como lo más, donde hay como la mayor ganancia, digámoslo así, de beneficios. Que ya el tiempo que uno esté después de adicional. ese periodo es más bien como una ganancia como residual o marginal. Pero, eh, no, súper interesante. Y otra cosa que tú mencionaste de la experiencia de esta persona de Wim Hof, De Windward, ya. ajá, él también, yo leía que él, o sea, que él se entrenó en esto del agua fría y desarrolló una cosa que en medicina se llama la interocepción, que es básicamente como cuando uno está en medio de este pánico, ¿cierto? De este estrés, bueno, yo lo anoté acá, de pánico biológico, lo podemos aprender a manejar ese estrés, pero en especial Wim Hof lo que hablaba era también como el control de la respiración, ¿no? Que era también un componente muy importante en la práctica de la inmersión en agua, porque no solo se trata de entrar y como llevar tu sistema respiratorio así agitado, porque lo que va a hacer es que el cuerpo va a entrar también en estrés, ¿no? Claro. Básicamente la idea del agua fría es uno sumergirse, pero controlarse uno, o sea, no es, o sea, es incluso tratar de controlar el reflejo del temblor, la respiración así fuerte, uno también tratar de respirar suave, despacio, porque ese es el mensaje que uno intenta enviarle al cuerpo, ¿no? O sea, como que en este pánico, en este estrés, uno mismo lo puede controlar, ¿no? No Ahí se está el trata de... biohacking, Exacto, exacto. ahí está el biohacking, Ujú. precisamente lo definiste ahí con un ejemplo. Me parece genial. Y lo que Sí, tú dices, yo rescataría de lo que tú dices el tema de la respiración, súper importante ahí. En medio de ese estrés, tratar de activar un poco el sistema parasimpático y cuando tú respiras tranquilo, como que especialmente el nervio vago se activa y te mete un poquito de calma en el sistema. Entonces, está súper ese concepto. Em, ¿qué y te yo tenía parece un, si también, como antes de pasar al siguiente tema,
de pronto pudiéramos ofrecerle como, ¿sabes? Como algunos consejos si alguien quiere hacer como este tipo de práctica, como desde nuestra experiencia, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿se te ocurre algo que podríamos aconsejarle a las personas si quisieran entrar en esta práctica? Sí, yo creo que uno llega a O estas qué errores, prácticas, perdón, te interrumpo, o qué sí, errores no cometer, ¿no? También es importante eso. Mm, sí, yo creo que, como tú dices, es un tema que genera cierta resistencia porque el cuerpo quiere comodidad, quiere ahorrar su energía, quiere estar en confort y el meterse en agua fría a veces pues rompe con ese esquema, con esa lógica. Pero yo le diría a las personas que sienten la curiosidad, que sienten esa eh, intriga y dicen como, uff, sería súper empezar a probar los beneficios del agua fría, reducir la inflamación en el cuerpo, estar un poco más activo, sentir la temperatura del cuerpo un poco más balanceada y todo, que se sometieran a un reto, como a un challenge, un reto y decir, ok, voy a intentarlo durante una semana. Entonces, cuando superen ese reto de la semana, digan, ok, voy a intentarlo durante 2 semanas. Después voy a intentarlo durante un mes. Y yo creo que el empezar poco a poco con unos retos así como progresivos van a hacer que tú estés como asimilando de manera más fácil la experiencia diaria y que sea algo que tú realmente vas a hacer sí o sí porque estás en medio del reto, ¿no? El challenge. Entonces, yo creo que mi sugerencia sería que se reten a ustedes mismos si sienten esa curiosidad y que le hagan de una y que en el mismo tiempo en el que están haciendo el reto, empiecen a informarse como cápsulas de información acerca de los beneficios del agua fría y con eso van a estar informados y van a sentir, van a entender lo que están sintiendo, los beneficios que pueden tener. ¿Y tú, Sebas, qué súper. les dirías? Sí, yo les diría que yo creo que lo más importante es intentar mantener el control, ¿no? Esto último que yo resaltaba, como la respiración y todo eso. Pues yo sé que tú y yo tenemos un poquito la ventaja de tener acceso a agua muy fría, Sí, pero de pronto si las personas no tienen acceso a agua tan fría, pues yo les diría que igual inicien con o sea, a la temperatura que salga en sus casas, o sea, a la ducha fría, al agua fría que salga en sus casas, pero que si fueran muy conscientes del ejercicio de mantener el control de la respiración, de tratar de controlar el reflejo de temblar, y todo eso. Sería como mi consejo que en el fondo de eso se trata, ¿no? Como de estar en en un estado de estrés, pero de estrés controlado, controlado. Ajá. oye, y ahora que dices de cosas de antes de pasar al siguiente tema, yo estaba viendo que en este tema del biohacking es importante también aprender a escuchar tu cuerpo y a mí me quedó como un tema ahí en la mente cuando tú hablaste de que empezaste a hacer las duchas de agua fría como consecuencia de un dolor que tenías y que ese dolor te llevó a hacer eso. Em, Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que tu cuerpo reaccionó y que quiso meterse en agua fría y no buscaste otro tipo de cosas como tomar una pastilla o como ir a un masaje? ¿Por qué, por qué esa conexión con el agua? ¿De dónde salió? ¿Fue como voy a hacerlo o fue algo espontáneo? ¿Ya habías leído sobre eso? Mira que o sea, sí tenía conocimiento, por ejemplo, de que atletas de alto rendimiento después de fuertes sesiones como entrenamiento hacían duchas de agua fría como para la relajación muscular. Y de ahí como que surgió la idea, pero no tenía ni idea, o sea, no había investigado nada sobre los beneficios del agua fría, ni nada, de eso. Fue más como que
escuché que los atletas hacían eso después de entrenar y ya. Ahora, ¿por qué me llevó a eso? No, pues porque ya había intentado literalmente o sea, ya había tomado como medicamentos para el dolor. eh, y yo también recuerdo que alguna vez, hace tiempo yo te mencioné a ti que tenía como ese dolor y que tú me recomendabas como hacer ejercicios para fortalecer el core, como el cuerpo, ¿no? Como el Sí. abdomen y toda esa parte como central del cuerpo que me podía ayudar como a mejorar ese tipo de dolores. Y lo que me di cuenta es que sí, o sea, yo hacía ejercicio, eh, no importa el ejercicio, o sea, no tenía que hacer ejercicios como de core o de la espalda ni nada, sino que sin importar el ejercicio que hiciera de pesas, o sea, como que hiciera fuerza, yo me daba cuenta que el cuerpo liberaba la tensión. Entonces yo me fui dando cuenta que más que un dolor como de origen físico, eh, comencé a darme cuenta que era como una respuesta de mi cuerpo o estaba somatizando mis emociones, o sea, era como alguna forma la manifestación de mis emociones. ¿Producto de qué? Pues de un estrés crónico, del síndrome del migrante, de la incertidumbre, de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta que mi dolor tenía más bien un origen ahí más que que como en un factor físico. Entonces, claro, empecé a investigar, empecé a leer un poco más sobre el agua fría, las inmersiones y todo eso, y pues me ha ayudado y obviamente me ha ayudado a controlar mucho. Eso es lo que te digo, después de las duchas, ese pico de dopamina, la verdad es que ayuda. Todo el efecto biológico de la vasoconstricción y luego la vasodilatación, todo eso ayuda a que el cuerpo de verdad como que se repare un poco y haga ese biohacking un poquito. Ujú. Genial. O sea que eres ya un hacker ahí completo para tu cuerpo y eso está súper porque mira que ahora es como una tendencia de uno tiene acceso a mucha información, a muchas herramientas en las que uno puede mejorar su estado de salud, mejorar su estado mental. O sea, si uno le saca un poquito de tiempito, si tiene interés, uno investiga y me parece súper importante que tú escuchaste tu cuerpo y pudiste procesar esa información, o sea que como que de alguna manera entendiste lo que estaba sucediendo y trataste de cambiar la situación y de intervenir en tu biología para liberarte de esas cosas. Y me parece que es súper que uno puede empezar, digamos, con una práctica que puede parecer a veces como, digamos, no tan necesaria o no tan del otro mundo, que es como el agua fría, y generar unos cambios impresionantes. Y me parece que hay otros temas aquí en el biohacking que han tenido como cierta importancia y que han sido también, por decirlo así, un poco tendencia durante los últimos años. Yo escuché ese término del ayuno intermitente hace algún tiempo y después me enteré que tú también estabas metido en el tema y que estabas haciendo ayuno intermitente al mismo tiempo que estabas haciendo el tema de las duchas, que fue como una serie de hábitos que adoptaste para mejorar eh, tu biología, para, digamos, optimizar tu cuerpo, tu salud, tu energía, todo. Y en ese sí yo no tengo mucha experiencia. Hice ayuno intermitente como por algunos meses, pero ni siquiera fueron muchos, como 2 meses o algo, en algún momento que estaba entrenando y que estaba muy metido en el tema del gimnasio. Eh, pero es un tema que me llama bastante la atención y sería
pues muy bacano que nos contaras a todos cómo es ese tema del ayuno intermitente, cuándo empezaste, cuáles son los beneficios que te ha traído, que nos des como toda tu experiencia acerca de ayuno. Súper, bro, sí. O sea, yo inicié en el ayuno era también porque tenía una necesidad como, o quería, tenía un propósito de hacer como un control de peso, o sea, como de reducir grasa corporal y todo eso. Entonces, me estaba dando cuenta que incluso cuidándome en la alimentación y haciendo ejercicio, no estaba como teniendo las pérdidas como de grasa corporal que yo que quería. Entonces y comencé como de nuevo, ahí sí como que investigué un poquito y me encontré con el tema del ayuno. Y acá voy a hacer una aclaración que me parece importante y es decir que el ayuno es distinto a una dieta de restricción calórica. Creo que eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, que una cosa es completamente restringir el consumo de alimentos y otra cosa es consumir alimentos de baja calorías, ¿no? Eh, ¿Por qué hago el uno? O sea, ¿por qué ayuno en vez de hacer una restricción de calorías? Y todo tiene que ver acá, o la clave es como la insulina, ¿no? Cuando uno hace una dieta de restricción de calorías, uno está comiendo más o menos en periodos de 3 a 4 horas porciones pequeñas de alimentos de bajas calorías, ¿no? Pero siempre en un consumo, eh, por decirlo de alguna manera, continuo de alimentos, ¿no? Y ahí la cuestión es que por cada vez que uno come, pues tiene picos de insulina, ¿no? Y los picos de insulina, pues pueden durar más o menos entre 4 y 6 horas para que el cuerpo vuelva a disminuir esos picos de insulina, ¿no? Esos picos de insulina se dan, ¿por qué? Porque, claro, uno consume alimentos, ¿cierto? Los alimentos traen energía, que es como la glucosa, digamos así, ¿no? Y la glucosa, pues al entrar como como en el organismo, el sistema lo que hace es como disparar insulina para que el cuerpo, para que se consuma rápidamente esa glucosa en el cuerpo, ¿no? Y el tema es que, claro, entre uno más frecuente coma, pues esos picos de insulina terminan siendo cada vez más prolongados en el tiempo. Y el riesgo con tener picos prolongados de insulina en el tiempo es que uno se empieza a volver como resistente a la insulina. Y al volverse pues resistente a la insulina, no sé, empiezan a derivarse unos problemas como de enfermedades metabólicas, diabetes y todo eso. Entonces, teniendo esa información, yo dije, no, vamos a hacer ayuno. Entonces, claro, cuando tú restringes totalmente los alimentos, ya no tienes picos de insulina, ¿no? Y eso genera como otros beneficios distintos en el cuerpo, que es lo que hace es como generar unas, eh, bueno, unas cosas que se llaman como cetonas, que es como una forma de combustible y que una forma de energía en el cuerpo. Y esas cetonas vienen es de quemar la grasa corporal. ¿M? Entonces, claro, el ayuno lo que hace es sacar energía de tu grasa, ¿no? ¿Y cómo lo hago yo? Yo hago un ayuno, hay varias formas de ayunar. Por ejemplo, hay unos que hacen 12 horas de ayuno y tienen como una franja de 12 horas de alimentación. Como yo lo hago, tengo una brecha de ayuno de 18 horas al día y una ventana de alimentación de 6 horas. Otras personas es ayuno de 24 horas y una sola comida. Y de ahí para adelante, pues ya vienen casos un poquito más fuertes, pero que se pueden hacer bajo supervisión médica. Entonces, la idea del ayuno no es no es comer menos, sino es en esa franja de tiempo que tú tienes para alimentarte, comer
toda como tus calorías, digámoslo así, como toda tu dieta, tratar de meterla, enfrascarla en esa ventana de tiempo. Y ahí lo que haces es, claro, generas igual picos de insulina, pero lo que haces es que durante 18 horas, pues tu cuerpo está con cero insulina, ¿cierto? En tu organismo. Entonces, al haber cero insulina, el cuerpo lo que hace es empezar a coger energía de la grasa corporal. Y así es como yo lo hago. 18, Mm. 6. Ujú. O sea, tu última comida en el día más o menos ¿a qué hora es? Ok, entonces en mi día, ¿cómo se ve? Yo desayuno más o menos a las 10 de la mañana, eh, y luego almuerzo, ceno entre 5, 5:30 de la tarde. Entonces, y ahí inicia como mi ventana de ayuno, que es más o menos de 5, 5:30 hasta el desayuno a las 10 de la mañana. Genial. Y O sea, tengo algo. te vas livianito a dormir sin ningún problema, ya con la digestión, y al otro día amaneces y tu cuerpo te está pidiendo o tú sientes que basta con la alimentación ya de las 5 de la tarde del día anterior, o tú sientes ahí cuando el cuerpo dice, uy, necesito comer o voy a empezar a comerme yo mismo. O Sí, sea, sí, hacer la autofagia. sí, sí, ¿Sientes sí. esa presión? Ahí la clave, claro, uno va a sentir hambre, uno siempre tiene hambre y es porque, no sé, uno como que ya venía acostumbrado a, como decimos en Colombia, a los tres golpes, ¿no? Al Claro. desayuno, almuerzo y la cena. Entonces, claro, intentar romper ese hábito es bastante complicado. Pero hay el truco como para aguantarlo y es lo que recomiendan también como los doctores y lo que yo he leído es en todo momento y en especial durante la ventana de ayuno, o sea, durante el periodo de ayuno, es importantísimo que tú estés consumiendo bebidas no calóricas y ojalá, exacto, puede ser agua, café oscuro, té verde, té negro, pero sin azúcar, sin panela, sin nada de eso. Y si puedes incorporar algo de electrolitos en el agua que consumas, por ejemplo, pues es mucho mejor, es mucho mejor. Pero pues yo solo agüita, bueno, un café, eso sí, me tomo un café sin azúcar, sin nada. Le echo un poquito de canela como para tratar como de darle ahí algo de endulzante. Y ya agua, mucha agua, consumo mucha agua y eso es lo que me ayuda como a mantenerme bien en la ventana de ayuno. Oye, y de lo que te escucho entonces, has tenido beneficios ahí en temas de quema de grasa principalmente, pero has sentido también otra serie de beneficios en tu cuerpo. Yo había visto que es digamos, una práctica que funciona bastante cuando uno quiere también hacer una limpieza de su cuerpo, cuando quiere regenerar el sistema inmunológico, en fin, hay como una serie ahí de beneficios, pero tú, aparte de reducir tu grasa corporal, ¿has tenido algún beneficio? Sí, el principal que he sentido, bueno, son dos principales que he sentido. El primero es que he tenido como un control en mi peso, o sea, no es que me haya adelgazado mucho, pero sí, digamos que llegué a un peso en el que saludable, ¿sí? Que es más o menos yo estoy moviéndome entre los 80, 82 kilos, estoy como más o menos moviéndome en eso. Y de acuerdo como a mi estatura y a mi edad, pues más o menos es como el rango, como el límite antes de ya Bueno, pues sí. entrar a unos kilitos adicionales. Entonces estoy como ahí en ese límite y me ha ayudado a controlarlo sin problema. Y el segundo beneficio es la concentración. Siento que me ha dado foco, me ha quitado mucho ruido.
Antes yo, no sé, me la pasaba pegado al celular. Ahora la verdad es que me es mucho más fácil alejarme del celular. eh, Me ha ayudado, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, a disciplina. O sea, siento que así no quiero hacer las cosas. Digo, no, el día no se ha acabado porque estoy cansado. Ya, o sea, el día se acaba es porque terminé de hacer las cosas que me propuse hacer, ¿no? Entonces, claro, después del trabajo uno, Determinación. Mm, sí, después llego y digo, bueno, listo, estoy cansado, pero voy a hacer ejercicio, o estoy cansado, pero voy a estudiar un rato, voy a revisar unas cosas. Entonces, yo siento que el ayuno en eso sí siento que me ha ayudado mucho y me ha ayudado a dar claridad, control emocional, ¿no? Que a veces también uno por estar ahí como en la rutina del estrés, de todo eso, pues uno como que no puede pensar en frío, ¿no? Y yo siento que en eso también me ha ayudado un poco. Entonces, la verdad es que el ayuno, o sea, con decirte que siento que el ayuno ha tenido efectos un poquito más importantes en mi vida de lo que lo ha tenido el agua fría, no sé. Pues obviamente el agua fría me ayudó a quitar como el dolor muscular, pero o sea, en este momento valoro un poco más todos los beneficios que me ha traído el del ayuno. ayuno. Ajá. Genial. Además que está, perdón te lo digo, que está ahí también adaptado a mi rutina, que eso también Mm. es una ventaja y yo creo que es muy importante, ya como soltando ahí un tipcito, es que yo creo que el ayuno le puede funcionar a cualquier persona desde que esté adaptado a su rutina. Por ejemplo, a las 10 de la mañana es un receso que yo tengo en el trabajo, yo aprovecho ahí para desayunar tranquilamente. A la hora del almuerzo ya no almuerzo, sino que más bien me doy una vuelta por ahí o reviso mis cosas, adelanto otras cosas. Y a las 5, 5:30 que estoy llegando acá a la casa es cuando almuerzo acá en la casa. ¿Sí? Entonces, esa Es como el adaptar almuerzo cena. exacto. Entonces, adaptar también como el ayuno a esa rutina diaria de uno también le va a ayudar a uno mucho a como adaptarse fácilmente, que es lo que yo creo que también fue la clave. Porque si uno se pone ahí que no, que la comida ahí en medio no sé, de una reunión del trabajo, de lo que sea, No, no funciona. no funciona así, no funciona así. Entonces, yo creo que toca buscar la forma de uno Acá, en adaptarse. medio de la grabación del podcast. Sí. Entonces, eso también es importante decirlo, sí. Sí, o sea que, mira, bacano que estamos ahí conectando otro punto y es, hoy estamos hablando de biohacking, pero nosotros habíamos hablado también de los protocolos para arreglar nuestras vidas y dentro de ese protocolo habíamos establecido como unos horarios, un plan de acción de nuestras vidas y es como satisfactorio ver cómo empieza todo a unirse y a formar como un solo sistema, ¿no? En el que a través de varias herramientas que todas compaginan juntas, estamos empezando a notar cambios en nuestras vidas, cambios favorables. Y bueno, me parece que la verdad, voy a empezar a chismosear el tema del ayuno porque voy a hacerme un reto, así como ya tenemos el agua Fíjate. fría y todo, Ujú. em, a ver qué cambios empiezo a sentir. Yo creo que por mi estilo de vida, como veo, ponle tú que yo salga, estoy haciendo unas clases de yoga en la tardecita noche, ponle tú que salga así tipo 6 de la tarde, 7 en algunos casos, o sea que podría tener mi cena a las 8. Si ceno a las 8, tendría que abrir una ventana de ayuno Al hasta el otro mediodía, más día, o menos. hasta el mediodía. O sea, Más o menos. podría Pues si lo tener quieres solamente hacer, almuerzo y cena. Y en la mañana podría tener café y agua, me parece. exactamente. O Voy a sea, puedes intentarlo. hacerlo así, 18:6 o puedes incluir, iniciar con 12 horas.
Es también como tú lo prefieras. Ujú. Voy a intentarlo de pronto para que en el primer break que yo tenga del trabajo también pueda que sea mi primera comida del día. Sí, pero digamos, yo sí te aconsejaría que lo hicieras el 18/6, o sea, tuvieras la ventana de 18 horas, porque según lo que investigué, es que entre 12 y 16 horas de ayuno es cuando el cuerpo empieza a generar las cetonas, cuando estos cuerpos cetónicos entran en el sistema. Y eso es lo que en el fondo trae como los beneficios como de la concentración, porque, bueno, acá estoy leyendo, o sea, genera una cosa que llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, hormonas del crecimiento, generación de células madre, o sea, como en esa etapa de donde las cetonas están funcionando en el cuerpo, sucede todo esto y se da más o menos después de las 12, 16 horas de ayuno. Yo creo que me Ahora, viene perfecto, porque mira sí, que normalmente yo tengo un break tipo 2 de la tarde, entonces podría estar haciendo la primera comida tipo 2 de la tarde y después la cena tipo 8 de la noche y listo, con, exacto. con esas dos. Eso. Y una tercera de pronto en el medio, Sí, claro, una se puede. pequeñita, una Lo que pasa pequeñita, es que como tú tienes ahí esa ventana de claro, 8 horas para comer, pues todo lo del, como lo del día, digámoslo así. Pero sí, se genial. puede. No, súper Y, interesante el tema del ayuno, bro, la verdad. y otra cosa que yo diría así como importante es que recomiendan así como sin control médico, sin supervisión médica, hacer ayunos máximo de 48 horas y tratar de salir del ayuno como sin carbohidratos, como grasas saludables, verduras, como todo eso para evitar un shock pues de insulina muy fuerte saliendo del ayuno. Claro, Ya si porque uno el quiere cuerpo hacer, absorbe todo, me imagino. exacto, si ya uno quiere hacer cosas más de ayuno más prolongado, si toca con supervisión médica. Yo viendo acá para el tema, escuché de personas que hacían hasta 50 días de ayuno, pero eran personas que ya querían controlar como la presión arterial alta, tenían ya sobrepeso mórbido, temas como de resistencia a la insulina, o sea, tenían unos problemas un poquito más graves, enfermedades metabólicas, que el ayuno así prolongado es cuando se tiene como ese beneficio que tú ahorita mencionaste, que es la autofagia, ¿no? Que es como que las células reciclan todo el material dañado que tienen y utilizan eso para generar como energía para el cuerpo. Entonces, pero la autofagia solo se da más o menos después de 48 horas de ayuno. Todo eso. Entonces, si uno ya quiere como entrar a solucionar problemas un poquito de salud más pues como graves, digamos así, si toca con supervisión médica y tiene que ser un ayuno más prolongado, según lo Sí. que, lo que No, yo creo investigué. que me le mido al ayuno de las 18 horas, hacer ayuno intermitente y abrir la ventanita de las 6 para empezar. Súper, súper. Parece súper. Ahí Eso, te, ¿no? te iré contando y les iré contando a todos. Eso, súper, súper, súper. Bueno, ya hemos hablado entonces de inmersión en agua fría, el del Así es. ayuno. ¿Y por qué no tocamos de pronto un tema también que, aunque ya le dedicamos un capítulo, yo creo que también entra como en este paquete de cosas del biohacking, ¿no? De cosas que uno puede hacer por cambiar esa biología, ese sistema operativo de uno, ¿no? Y esa otra actividad es la meditación. La meditación es algo de lo que tenemos un capítulo dedicado. Pero ¿por qué, bro, no nos haces como un recuento un poquito del por qué crees que la meditación también es como una herramienta del biohacking para modificar ese sistema operativo? Pues, pero yo creo que está muy conectado con el tema de la respiración. Ya lo hablamos ahora
cuando hablamos el tema de la inmersión en agua fría y cómo la respiración se convierte en un instrumento en esos momentos para calmar tu mente, para hacer que la experiencia que estás viviendo de estrés sea mucho más llevadera. Y la meditación, pues, básicamente se basa en controlar tu respiración, en ser consciente de tu respiración, y eso, pues, tiene unos beneficios entre los cuales está la reducción del estrés, también mejora mucho tu enfoque, tu concentración, tu inteligencia emocional aflora y también genera algo más de neuroplasticidad en tu cerebro. Y la meditación es como hackear tu mente, es una puerta que tienes hacia tu sistema operativo natural y yo creo que es una de las tecnologías más valiosas que el ser humano puede tener, el tema de la meditación. Yo precisamente ayer estaba investigando un poco sobre muchas de las experiencias que yo he tenido en la meditación, tratando de entenderlas desde el punto de vista de la ciencia moderna o de la medicina, como para llenarme un poco más de conceptos que me permitan asimilar de mejor manera todo lo que se vive en la meditación. Y me encontré con que normalmente el cuerpo en su sistema nervioso tiene un componente que se llama el sistema nervioso autónomo, que es ese sistema que nosotros no controlamos. Y ese sistema se divide en el sistema simpático y parasimpático. Entonces, básicamente el sistema simpático es el que se activa cuando estás bajo circunstancias de estrés. Es ese sistema que te libera la adrenalina, es ese sistema que está diseñado para pelear o para huir. Entonces, cuando tú activas ese sistema en condiciones modernas, cuando tu trabajo es estresante, cuando tu rutina es estresante, cuando estás sometido a una serie de problemas en donde no le ves solución o donde tus hábitos han generado que el sistema simpático se active, donde tu cortisol en el cuerpo está alto, necesariamente necesitas un contrapeso, necesitas activar el sistema parasimpático. Y ese sistema parasimpático se puede activar a través de la meditación. Entonces, básicamente la meditación entra ahí a hackear tu sistema operativo y ayudarte a activar el sistema parasimpático para balancear tu cuerpo. Este sistema parasimpático es como el que activa tu modo calma, es ese que activa mejora tu digestión, te hace sentir más, digamos, libre de estrés y ese sistema que te ayuda también a recuperar tu cuerpo, el que te da verdadero descanso, reparación. Y ese sistema se puede activar con la respiración. Cuando tú respiras de manera controlada, calmada, cuando tú te sientes en un ambiente seguro, tu nervio vago se activa. Y el nervio vago es súper importante porque es uno de los mayores conductores de, del sistema nervioso del cuerpo y conecta tu cerebro con tu corazón, con tus pulmones, con todo tu sistema digestivo, es decir, está ahí también en los intestinos. Entonces, cuando tú respiras y activas ese nervio vago, se abre un canal de comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro. Y empieza tu cuerpo a decirle al cerebro, tranquilo, estamos calmados, estamos seguros, no hay ningún problema, o si hay un problema, pues va a tener solución. El todo es que esa respiración le manda ondas a tu cerebro y el cerebro empieza a abrir una comunicación
con tus órganos también y empieza a haber una mejor retroalimentación. Entonces, tu cuerpo se empieza a balancear y empiezas tú a sentirte mucho mejor. Empiezas a sentir esos estados en la vida real, en la vida práctica, donde puedes solucionar un problema con claridad, donde puedes mantener la mente completamente fría ante ciertas situaciones, en donde sientes más energía, más vitalidad. Trae ciertos beneficios parecidos a los que tú nos explicabas con el tema del ayuno. Y investigando un poco también me di cuenta que el nervio vago no solo se activa con meditación, sino también, por ejemplo, con las duchas de agua fría o con la inmersión de agua fría de manera controlada, Wow. y también con ciertos sonidos, incluso tú puedes hacer sonidos como el de om o el de tararear un poco y el nervio vago se activa. Pero para mí, la mejor activación que he tenido es con la respiración. Entonces, me parece súper importante en nuestra vida contemporánea, moderna, con tantas distracciones, con tanto estrés, con tantas situaciones, activar nuestro nervio vago a través de la respiración para tener una mejor calidad de vida, porque al final de cuentas, pues en esta vida nosotros podemos ver desde una óptica o la otra, y es mucho mejor cuando tú estás parado en una situación o en un punto de vista desde la calma y desde la conciencia y desde la forma de disfrutar tu vida y no desde el estrés, desde el cansancio, desde, digamos, un nivel de energía más bajo. Yo creo que esta es una forma de hackear tu cuerpo, tu mente, para mejorar tu calidad de vida. Y me hace acordar mucho cómo nos contaste ahora, cómo el tema del ayuno también te había servido para subir tus niveles de claridad, de determinación, de enfoque, de vitalidad, al punto de decir que no mi día no ha terminado hasta que no termine las metas que me fijé o hasta que no cumpla. Digamos que eso demuestra como otra frecuencia en la vida, ¿no? En el diario vivir, que es una frecuencia, una vibración, una energía que te lleva a cumplir con tus metas, a ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor trabajador. O sea, al final como que se mejoran muchas cosas en tu vida, ¿no? Con con estas formas de hackear nuestra biología. Y pues siempre me volví promotor de la meditación. Todo el que pueda meditar, el que sienta la curiosidad, hágalo. No es la única forma como lo hemos visto, también hay muchas formas. Está el tema de la respiración, del ayuno, del agua fría, pero sí le recomendaría mucho a la gente que encontrara la mejor forma de hacer biohacking y lo intentaran porque, no sé, a mí me da mucha felicidad saber que estás en este momento de tu vida donde puedes contar y decir, tengo determinación y tengo la energía y estoy haciendo las cosas. Eso me parece mucho mejor a estar en una frecuencia en la que uno no encuentra la salida de los problemas, donde está ahí como, eh, digamos, abandonado o estresado, ¿no? Vivir en esa situación de estrés nublado no tiene mucho sentido. Sí, bueno, yo ahí tengo que decir, o sea, también es que he aprendido a ser un poquito más flexible, ¿no? Tampoco es que hasta que no termine la última tarea, ¿no? Tampoco, pero sí, o sea, la determinación también es encontrar en cierta flexibilidad, como en el día a día y de uno irse a la cama, sí, con la idea de que terminó sus cosas. Así de pronto te haya quedado algo pendiente, pero como que tú te vas con la idea de que ya cerré mi día, me puedo ir a descansar, ¿no? Sí, Como más como con esa idea.
Pero mira que con esto que tú nos dices y relacionando un poco todo lo que hemos hablado, y es que me doy cuenta, es que el agua fría y el ayuno es poner al cuerpo en una situación como de estrés, ¿no? Y este estrés genera como una adaptación celular que trae ciertos beneficios y todo eso controlado, ¿no? Un estrés controlado trae unos beneficios, ¿no? Pero en cambio la meditación no es encontrar esa adaptación al estrés, sino es por el contrario llevar el cuerpo a un estado incluso de mucha más tranquilidad, ¿no? O sea, no es en el estrés tener una respuesta de adaptación, sino tener una respuesta de adaptación a la tranquilidad, ¿no? Porque o al silencio, ¿no? Como a la quietud o a la energía o a las, no sé, a unas frecuencias mucho más lentas, más de tranquilidad, ¿no? Y que puede parecer que no tiene nada que ver, pero yo siento que es incluso como un complemento, ¿no? A todo esto que hemos hablado. ¿M? Sí, yo lo veo así y por eso, o sea, yo desde que empecé a estudiar un poco más el sistema nervioso, me di cuenta de muchas cosas y eso, ese tema del sistema autonómico, cuando tú tienes el simpático y el parasimpático, claro, el sistema simpático tiene que ver con el estrés. Incluso cuando tú le metes estrés controlado, activas ese sistema y ese sistema es maravilloso porque nos ayuda a sobrevivir. Sin ese sistema no estaríamos acá hablando porque simplemente no hubiésemos evolucionado o no estuviésemos en donde estamos ahora, porque ese sistema cuando te libera adrenalina, cuando te da un poquito de cortisol, cuando como que te hace mover, ¿no? Y te lleva. Pero en nuestro contexto moderno, a veces ese sistema está activado durante mucho tiempo y eso genera como cierto tipo de situaciones crónicas en tu cuerpo, somatizaciones, debilitaciones. Entonces, a veces uno necesita esa ayudita, ese complemento de activar el sistema parasimpático para efectivamente decir, ok, tenemos adrenalina, tenemos cortisol, pero tranquilos, acá llegó un poquito de serotonina, aquí llega un poquito de DMT incluso, si uno se quiere poner así a nivel súper Sí, toda la consciente y química. entrar al Ajá. sistema operativo y trabajar cosas ya mucho más profundas. O sea, la meditación también te ayuda como a generar ese balance y contrapeso y lo que tú dices es un complemento para ese tema de, del estrés crónico que muchas personas han dicho es como uno de los grandes, eh, una de las grandes calamidades de la humanidad en la actualidad. Y Sí, bueno. Y digamos que yo sé que hay un capítulo dedicado para la meditación donde tú nos contaste como cuál es tu forma o tu método de meditar, pero digamos, para la gente que no ha visto ese capítulo, ¿le podrías dar como un pequeño consejo muy resumido, más que de cómo meditar, de pronto como un ejercicio de respiración que les ayude como a bajar un poquito y a entrar en ese sistema nervioso simpático, ¿no? Que es el sí, que controla o regula el estrés. yo creo que el ejercicio más simple que se puede hacer es sentarse en la posición de meditación, si se puede, si no sentarse en una silla cualquiera o acostarse en una superficie completamente plana, pero la idea es estirar un poco la columna vertebral y sentir que desde la base de la columna puede estar, digamos, afianzada a donde esté sentado y está completamente recta hasta la coronilla. Sentir como que lo estuvieran a uno jalando un poquito, sentir el pecho completamente
abierto, los hombros atrás y el mentón un poquito hacia el frente para que tu espina dorsal esté completamente activada. Cerrar los ojos. Cuando cierres los ojos, trata de llevar tu concentración acá al entrecejo y dobla tu lengua de esta manera para que toque el paladar, o sea, enrolar la lengua y sentir que la lengua está como enganchada a tu paladar. Cierra los ojos, la tensión acá y empieza a inhalar imaginando que respiras desde la base de tu columna, inhalando hasta la parte alta de tu corona y después exhalas y baja otra vez la respiración. Es imaginarte como una bolita subiendo y bajando a medida que inhalas, subes, exhalas, bajas. Importante la atención acá en el entrecejo y la lengua. Y después de que hagas ese ejercicio varias veces, simplemente centra toda tu atención acá en la parte alta de tu cabeza, sube un poco las cejas y la lengua y lleva toda tu energía a la parte alta de tu cabeza y sigue respirando de manera calmada y exhalando, inhalando y exhalando, pero con toda la atención ahí, hasta que tú, digamos, te sientas relajado, hasta como que te dé em, y sentirse libre de, digamos, de explorar un poco el cuerpo, no preocuparse si uno está pensando, si no está pensando, es simplemente concentrarse en la respiración y uno verá que poco a poco se calma y empieza a sentir como una energía diferente circulando por el cuerpo, como conciencia, ¿no? Como que el cuerpo se activa un poco. Seguramente el nervio vago se activa ahí también y hace que la comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro esté, esté ahí. Yo antes veía el tema así como con un poco de misticismo, pero después de comprender el sistema nervioso, parece que esas técnicas antiguas de meditación y todo tenían un conocimiento profundo de cómo funciona el cuerpo. Ahí empieza como una integración. Entonces la gente puede hacer eso durante 5 minutos, 10 minutos, si pueden más, y Perfecto. ya si se sienten más curiosos, si les gusta, investiguen un poco más y vean si pueden aprender alguna técnica de meditación que puedan practicar constantemente. Súper. Y ahí tener la frase clave, ¿no? Como a donde va la atención va la energía, ¿no? Esa frase no Así se me es. olvida del capítulo. Entonces, Sí, la atención acá, la energía está acá, la atención está acá, la energía está acá. O sea, sí. como que Y es algo cuando tú que tengo muy presente. inhalas y exhalas, claro, que inhalas, exhalas a través de toda tu columna, la energía está circulando a través de todo tu sistema. Exacto. Entonces, sí, esa Súper. frase también a mí me quedó súper marcada. Sí, Se la he sí, sí, sí. escuchado a varias personas, se la escuché a Joe Dispensa, la usa Ok. donde Where the attention goes, the energy flows. Ok, ok, ok. Y la misma se la escuché a un man, a Luke Belmar, un man que sale, habla ahí como de temas financieros también. Y así a varias gente se la ha escuchado. Y a mí me quedó Seguro, también, a ti te quedó. sí, seguro el que dice eso es porque practica meditación o algo sabe, ¿no? Como por ahí está relacionado con el tema, porque es bien, bien particular, ¿no? Bueno, bro, pues mira, hemos hablado de agua fría, voy a hacer otro recuento, ayuno, ahora meditación, y yo creo que podemos hablar de algo adicional que yo creo que hace parte de la vida cotidiana ahora, ¿no? Que es el ejercicio, ¿no? Yo siento que el ejercicio es que realmente es algo como muy elemental, pero yo me atrevería a decir que es uno como de las herramientas del biohacking más ignoradas
o más subvaloradas de como de todo este arsenal de herramientas que uno tiene, ¿no? Porque el ejercicio al final de cuentas, tiene como muchos beneficios, ¿sabes? Aumenta el nivel de energía, bueno, regula las hormonas, mejora la salud mental y ayuda a mejorar como el índice o la longevidad en las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si te parece, hablamos un poquito de si tenemos alguna rutina de ejercicio en particular, como para que la gente sepa en qué andamos nosotros sobre el ejercicio en general. Sí, dale, si quieres empiezo yo. Sí, sí, dale. Dale, pues yo te cuento, estaba súper contento después de estar muy constante en el gimnasio, básicamente como durante varios años. Sentía como me ayudaba bastante para subir mi energía, para tener mi sistema hormonal como mucho más balanceado, pero en especial yo creo que me ayudó mucho con el tema de la salud mental, también como a mantenerme enfocado, fuerte, eh, pero me di cuenta que en algún momento estaba como dedicándole mucho al tema de levantar pesas, de hacer ejercicio como muy pesado y el mismo cuerpo me empezó a pedir como un poco de estiramiento, como un poquito de flexibilidad, porque la verdad sí estaba teniendo cambios que me gustaban mucho a nivel corporal, pero sí sentí que el Estás volviendo especial, rígido. sí, especialmente desde que empecé a hacer el tema también de inmersión en agua fría, sentí que disfrutaba un poquito más de nadar, sentí que siempre me había gustado el yoga, entonces ahora me cambié y esto, tengo una rutina más, digamos, de nadar, de yoga, de caminar, como de actividades un poco al aire libre, más algunas clases de yoga. Y pues la verdad, bro, yo siento que como tú lo dices, eso ya es parte de la vida, el estar activo, el hacer ejercicio, el tener una disciplina. Creo que no podría concebir una vida sin ejercicio porque sé que ese ejercicio siempre me lleva a incrementar mi energía. Ese siempre me lleva como a tener una vida también muy balanceada. Yo siento que me encanta, digamos, tener una buena alimentación, pero que siento que la alimentación es mucho mejor cuando hago ejercicio y que disfruto más de la comida cuando hago ejercicio, disfruto más de la vida cuando mi cuerpo se mueve. Entonces creo que ya, como tú lo dices, es un tema subvalorado muchas veces o sobrevalorado, pero no es un tema para mí que sea opcional. Creo que entre muchos temas que hemos hablado acá, yo creo que el aprender inglés o el hablar inglés y hacer ejercicio son dos cosas de la vida contemporánea que sí o sí tienen que estar ahí presentes. Me parece que sí o sí. Acuerdo, No sé tú de cómo lo acuerdo. ves. Sí, no, respecto al inglés estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Y sobre el ejercicio, eh, bueno, por ejemplo, yo sí hago al menos, o sea, me gustaría hacer 5 días de ejercicio a la semana de gimnasio. No hago rutinas cortas, no más de 45 minutos. eh, pero al menos intento hacer tres, por ejemplo. O sea, sí o sí, intento ir 3 días, al menos 3 días a la semana. Eso es como el mínimo aceptable, pues. Y en gimnasio, pues sí, me enfoco mucho en pesas, pero entonces en pesas intento sobre todo hacer ejercicios que me ayuden también un poquito a mejorar un poquito la movilidad, por ejemplo, en la espalda y en todo lo que tiene que ver
bueno, el core y las piernas, sobre todo, me he dado cuenta también que lo que tú dices de lo de la elasticidad y todo eso, la rigidez, eso también es un factor que yo sentía que estaba como influyendo un poquito en mi espalda. Pues también intento sobre todo fortalecer mucho como los glúteos, los isquiotibiales, esa parte porque he sentido que también afecta eh, la postura, mi postura y mi dolor de espalda. Eso sobre el ejercicio y acá en el gimnasio, sobre todo porque en invierno acá es difícil hacer ejercicio fuera, pero allá está empezando a mejorar el clima, acá en Montreal ya está cambiando, ya estamos Uh, entrando ahora sí a primavera, pero a primavera de verdad, o sea, no a primavera, a invierno, no, sí, ya primavera de verdad. genial. Entonces ya empieza ya estoy contando los días para empezar a salir a trotar, que eso es algo que me di cuenta que disfruto mucho. No lo haría todos los días, 1 o 2 días a la semana está bien, en lo que hasta donde pueda, pues hasta donde me dé el cansancio, pero trotar también es algo que que disfruto bastante. Y Genial, ya, bro. saldrías a trotar como por los parques de Montreal, entre las calles. Debe ser bacano Sí, vivir la ciudad de esa manera, como salir a trotar y sí, disfrutar un pues acá, poco. acá cerca hay es como un parque que tiene como un mirador, es como una montaña. Se llama el parque, sí, el Mont Royal, como el Monte Real, algo así, traduce. Y ¿Es el que tienes de fondo? el, es así, parecido. Y ese es el río que tú, en el que nadas ahí de Sí, fondo sí, también, es ¿no? el lago Guacatipu y El lago atrás es. está, se llaman Remarkables. Ah, mira, súper. La montaña grande se llama los Remarkables y el lago Guacatipu. Esos- Eso. Eso no. Entonces, realmente muy afortunados de poder tener acá la naturaleza cerca para trotar, para nadar, para hacer esas cositas. Entonces, pues, bro, yo creo que, ¿por qué no cerramos como con unas conclusiones este capítulo, unos consejos? Y te soltaría la siguiente pregunta. Por ejemplo, de todo lo que hemos hablado hoy, de lo que tú haces, de lo que ambos hacemos. Si alguien está viendo este episodio, ¿cierto? Y dice, uy, no, esto del biohacking, del agua fría, del ayuno, nada de meditación, esto no es para mí, ¿tú cómo, qué les dirías? Sí, sí, Yo les diría que como lo vimos al principio en el tema de la definición del biohacking, eh, nosotros tenemos la posibilidad, la opción de cambiar nuestra energía, de cambiar la forma en que trabaja nuestra mente, en la forma en que trabaja nuestro cuerpo y digamos, tenemos la posibilidad de mejorar nuestras vidas. Y estas herramientas de biohacking están especialmente diseñadas o van muy de la mano con esos objetivos. Entonces yo les diría, si realmente quieren mejorar su calidad de vida, si quieren tener una mejor experiencia como seres humanos, eh, inténtenlo. ¿Por qué no? Pueden ser a través de un reto y ustedes se darán cuenta de los beneficios. Si definitivamente sienten que no es para ustedes, pues tampoco hay ningún problema, pero yo creería que si hablamos en términos de finanzas y economía, el costo de oportunidad de no hacerlo es muy alto. Entonces yo les diría, eh, evalúen el tema, es duro, no es fácil, digamos, definitivamente se van a someter a un poquito de estrés,
pero pues si no hay ese dolor, no hay ganancia. La idea es retarnos a nosotros mismos y superarnos cada día a nosotros mismos. Entonces, biohacking está ahí para ayudarnos. Así que los invito a todos a que se metan y exploren este mundo del biohacking y pues no se trata de ser súper extremos, pero se trata de hacer ciertas prácticas que nos ayuden a mejorar. A mí siempre me ha llamado la atención, viste, hay algunas águilas que en algún momento necesitan crecer y en ese momento de crecimiento, de evolución, se rompen el pico contra las rocas y se lo quitan para que les nazca uno nuevo mejor. Entonces yo creo que el biohacking sirve también de manera controlada para lograr esos efectos. Ah, sí, me gusta ese ejemplo del águila. Bueno, yo les diría que escuchen su cuerpo, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, si ustedes sienten que están como ya en un estrés crónico por temas como laborales y todo eso, yo les diría, por ejemplo, que inicien con la meditación, por ejemplo, como para ayudar a bajar un poquito esas revoluciones. Pero si por el contrario, a no ser de que ustedes sean como, no sé, una mujer que esté como en estado de embarazo o esté intentando quedar embarazada o esté en lactancia, ¿cierto? Que requiere un esfuerzo energético mucho más importante, pues yo les diría que se animen a hacer cualquiera de estas prácticas, ya sea el agua fría, el ayuno, la meditación y que escuche su cuerpo. Yo creo que eso es lo más importante. Genial, genial, bro. Yo creo que entonces hasta aquí llegamos en este episodio de Hermanos en la Distancia, un tema bastante interesante, el biohacking. Espero que toda la audiencia lo haya disfrutado y pues déjenos su opinión acerca de este tema en los comentarios de el video. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, así que allí nos pueden encontrar como Hermanos en la Distancia, al igual que en TikTok. Entonces, un saludo muy especial para todos y los dejo acá con Sebas. Entonces, no se trata de hacer cosas extremas, se trata de entender cómo funciona tu cuerpo. Chao, Así chao, es. hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.